el día y horario de este ciclo tiene que ver con que, bueno, justamente son los viernes a las 10 de la mañana cuando nos encontramos, nos reunimos, el grupo de investigación que está organizando un poco este ciclo de conversaciones con bioartistas. El proyecto de investigación se llama Biosemiótica, Arte y Técnica, lo dirijo yo, soy Lucy Stubrin, me presento, y está integrado por Laura Rosell, Juliana Cataño y Nelida Subillaga. Estamos abiertos también a recibir nuevos interesados, a sumarse, a integrarse al proyecto, si les interesa la temática. Y bueno, la idea un poco de estos ciclos era algo que estaba planificado dentro de las actividades del proyecto como una actividad de divulgación y de difusión un poco de lo que es la práctica del bioarte, y dentro un poco también de los problemas de investigación que nosotros estudiamos, que tienen que ver con el cruce entre, bueno, el arte, la ciencia y la tecnología desde una perspectiva semiótica. Entonces, bueno, un poco por ahí viene la cuestión de estos objetos de estudio tan particulares como son las obras de bioarte, que trabajan en este cruce de biología y manipulación de lo viviente, y mezclando un poco el saber del arte con el saber de la ciencia. Les pedimos a todos si pueden silenciar sus micrófonos y no es necesario que tengan prendidas las cámaras. La idea es hacer una conversación lo más fluida posible. Como les decía, esta es una actividad como, bueno, por las condiciones en las que estamos todos, que estamos en nuestras casas, bastante como, bueno, descontracturada, pero al mismo tiempo íntima. Así que queremos generar un poco este clima de intimidad, de conversación. Les pedimos que, bueno, si tienen alguna pregunta o duda, pueden dejarla a través del chat, y si tenemos tiempo lo vamos a ir respondiendo ahora o en diferido, porque, bueno, la idea es iniciar con cierta puntualidad, porque Luciana tiene que tomar exámenes a las 11, así que queremos terminar a las 11:40, 45 máximo. Así que bueno, creo que, agradecer a la facultad, por supuesto, agradecer al equipo de comunicación institucional y a Paula Kinswater en especial por toda la ayuda que nos dio en la organización de este ciclo y el apoyo, bueno, la buena onda. Muchas gracias. Y bueno, y agradecer por supuesto a nuestra artista presente hoy, a todas las artistas que aceptaron participar del ciclo, que va a ser todos los primeros viernes de los próximos meses. Bueno, hoy es el primer viernes de julio, el primer viernes de agosto va a estar Laura Olalde, y el primer viernes de septiembre van a estar Gabriela Munguía y Lupita Chávez, que también tienen un grupo, trabajan por separado, pero también trabajan juntas. Así que bueno, vamos a dar inicio hoy con Luciana Paoletti, nuestra artista. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es re lindo participar de esto y bueno, contarles un poco lo que hago. Así que muchas gracias. Bueno, la idea es hacer como les decía, tratar de comenzar. Habíamos dicho por ahí comenzar con ese cuadro que tenés ahí de fondo. Que nos expliques un poco, bueno, qué es lo que qué es lo que haces, y bueno, y que veamos un poco de tu trabajo también como para poner en situación de bioarte a todos los que están escuchando y viendo nuestra charla. Yo llego a esto del bioarte. Yo en realidad no es que me considero bioartista, pero bueno, llego a esta actividad artística desde la ciencia. Yo soy científica, estudié biotecnología, y lo que me pasó, trabajo como investigadora de CONICET en el área de ciencias, y lo que me pasó fue que cuando nosotros al final de la carrera es una licenciatura y hay que hacer un trabajo experimental, y en mis primeros trabajos en el laboratorio, que eran en el área de microbiología, comencé a disfrutar mucho de lo que veía. Y me daba cuenta que muy pocas personas teníamos acceso a eso, y ahí fue que empecé a acercarme de alguna manera al arte. Yo no tenía nada de conocimientos de arte, siempre fui muy artesana, pero de arte nunca tuve aproximaciones al arte, pero yo disfrutaba mucho de esas imágenes, y bueno, comencé a contactarme con artistas de la ciudad, comencé a ir a sus talleres. Después estudié un poco en la Facultad de Arte mientras hacía mi doctorado en ciencias,
y ahí es como que la carrera la seguí hasta un punto donde yo quería desarrollar mis proyectos y tuve que dejar la carrera para seguir con mis proyectos de arte, siempre haciendo clínicas y talleres. Y bueno, así que arranqué justamente con lo que hizo que llegue al arte, que fue lo invisible, todo aquello que no veíamos a simple vista, principalmente bacterias y hongos, que era con lo que yo trabajaba en el laboratorio. Bueno, este cuadro que ven atrás mío justamente es eso. Por lo que me preguntaba Lucía, yo al principio lo que hacía era como capturarlos de distintos lugares y ambientes y así generaba nuevos paisajes que eran invisibles para cualquier espectador, pero con los días de crecimiento se evidenciaban y yo con eso hacía un registro fotográfico. Pero lo que ven acá atrás ya no es uno de esos paisajes, sino que en un proyecto posterior, ahora bueno, vamos a hablar un poco de eso, comencé a pintar con las bacterias como si fuesen pigmentos. Y lo que está acá atrás mío, que después vamos a ver una foto, bien, es eso, es una pintura donde el pigmento es reemplazado por microorganismos, entonces lo que pinto inicialmente no se ve, cuando se genera el crecimiento aparece la imagen que yo tengo que fotografiar porque todo es efímero y muere, y bueno, este es el resultado de una de esas pinturas, o biopinturas. Vamos a mostrarles un poco de cómo es tu taller, porque, bueno, trabajar con bacterias y hongos no es lo mismo que trabajar con acuarelas o con óleos o con materialidades tradicionales del arte más clásico o al que asociamos más, bueno, sin tanto conocimiento sobre el tema, ¿no? Tu atelier es un atelier pseudo-científico, o sea, es un mini laboratorio en tu casa y bueno, y es bastante especial, ¿no? Comparto pantalla para Dale. ver En realidad ahora las bacterias vamos hablando en sí. No las estoy manipulando mucho desde mi casa porque, bueno, tengo una nena y se complica, lo hago desde el laboratorio. En mi casa hago cosas, bueno, mi taller no es muy grande, es lo que ven ahí. Yo por lo general recolecto muestras, bueno, ahora les voy a contar un poco con mis proyectos, pero yo recolecto muestras por todos los lugares a donde voy, entonces tengo extractos de lo que se les ocurra en mi taller y con eso después armo como algunas instalaciones, que es en lo que estoy trabajando ahora, pero bueno, hay extracto de muchas cosas que colecciono y que atesoro. Sí, yo recuerdo en una exposición que hicimos, cuando hicimos en Tecnopoéticas en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNL, habíamos montado junto con tus fotos el espacio de trabajo, ¿no? Sí. Que era, bueno, estaba un poco más limpio que esto que estamos viendo ahora, pero básicamente, ¿qué era lo que había? Eran las placas de Petri, que son esos platitos de vidrio con tapa donde está el medio de cultivo, donde vos sembrabas tus hongos y bacterias, y el mechero para que no se... Bueno, sí, bueno, eso prácticamente ahora ya, acá no, por mi nena, pero sí salimos a capturar, y por ahí lo hago con ella también, a capturar microorganismos, y para eso usamos plaquitas, pero en general todo ese material ahora lo preparo en el laboratorio y después, bueno, lo llevo al lugar donde quiera trabajar, ¿no? Donde quiera capturar los microorganismos. Y después con una buena lente de fotografía tomabas las imágenes que las ponías como en ese aparato que está ahí enchufado, ¿no? Como esa placa luminosa. En realidad sí, depende. Hay imágenes que las saco con transiluminador. En realidad yo lo que hacía, si querés mostrar la foto siguiente a esta, esto ya es un paisaje, por ejemplo. Estos dos son paisajes. Lo que hago en estos paisajes en realidad es no son imágenes microscópicas. Yo lo que hago es volver visible una parte invisible del paisaje. Por ejemplo, esta es la plaza de la ciudad donde yo crecí, que es Cañada de Gómez, de acá es de la provincia de Santa Fe, cerquita de Rosario. Esta es una plaza. Yo lo que hago es ir con estas placas que vos contabas y capturar bacterias, por ejemplo, en este caso es del aire de la plaza. Entonces, yo lo que después termino obteniendo es una placa donde crece esto que se ve acá, que a los 3, 4, 5 días, esta es la imagen que yo veo, pero a simple vista en la placa. No es que estos cúmulos que se ven ahí amarillos, o esto blanco que es un hongo, por ejemplo, los amarillos se llaman colonias, y que en realidad
son cúmulos de millones de microorganismos, no es que es una sola bacteria. Entonces, por eso lo puedo ver a simple vista. Lo veo unos días después de la captura, y es a esto lo que le saco foto. Por ejemplo, en esta foto, lo único artificial es el fondo verde, porque estas placas son translúcidas, el medio, los nutrientes que uso para crecerlos, son translúcidas. Acá el único cambio de color es el fondo verde. Después esas colonias amarillas y las naranjas son así como crecieron. ¿Paso a la siguiente? Dale. Bueno, esto es un retrato, por ejemplo, es el codo de mi hermana. En realidad son las bacterias del codo de mi hermana, así como yo capturo microorganismos, bueno, estos fueron los primeros proyectos, así como capturo microorganismos de paisajes o de eventos. Por ejemplo, tengo mi fiesta de cumpleaños del 2009, tengo no todos, pero parte de los invitados invisibles a mi fiesta. Bueno, también lo hago con personas. Nosotros en el cuerpo tenemos muchísimos microorganismos que no nos enferman, y muchos de esos los necesitamos para poder estar saludables. Esto, por ejemplo, es un hisopado del codo de mi hermana, y bueno, a esto lo llamo retratos. Cuando las bacterias las tomo de un cuerpo humano, las llamo retrato, y bueno, son unos retratos un tanto particulares, y todo esto, esta captura de microorganismos, fue lo que me sedujo, lo que hizo que empiece a mirar a los microorganismos como pigmentos, porque utilizando técnicas de microbiología yo puedo obtener un montón de ese punto amarillo que ven ahí, o del punto blanco que ven ahí. Entonces comencé a hacer eso, producir gran cantidades de determinados tipos de microorganismos para usarlos como pigmento, ya en obras, mostrar la que sigue, en obras donde yo no decido del todo, porque al estar viva esta pintura, yo pinto, después aparece una imagen que no siempre es lo que yo quise dibujar, ¿no? O pintar. Pero bueno, en toda esta etapa vos siempre tuviste como la intención de dibujar lo que vos querías y que eso se traduzca en, digamos, en el comportamiento de estas bacterias y hongos y microorganismos que vos habías seleccionado, ¿no? Porque vos tenías como ese estudio previo de bocetos. Claro. Donde intentabas como, bueno, organizar ese paisaje con los materiales vivientes, digamos, con la máquina. Sí, por ejemplo, donde está lo rojo, que es una bacteria que se llama Serratia, yo coloqué un cultivo de esta bacteria roja. El inconveniente es que muchas veces uno espera un tipo de crecimiento, pero a lo mejor al microorganismo que yo puse ahí no le gusta el hongo que le puse al lado, porque a lo mejor el hongo secreta algo que le resulta tóxico. Entonces, si bien yo hago un estudio previo, muchas veces la resultante no es exactamente igual a lo que yo espero, y muchas veces me sorprende positivamente, y la mayoría de las veces son imágenes que termino descartando. En realidad, a lo mejor hago muchas y me quedo, selecciono o edito muy pocas. Este, por ejemplo, es el cuadro que tengo atrás mío, que es uno de estos biopigmentos, y creo que la foto que sigue también es otro ejemplo de microorganismos, que estos microorganismos, por ejemplo, son todos aislados de suelo, de tierra. Mira. Los que usé para esta pintura. Sí, son como dos procedimientos dentro de la misma, esta primera etapa de tu obra, que es como son tus inicios. Por un lado, la cuestión más azarosa de los retratos, de, bueno, qué es lo que podías captar de cada cuerpo, de cada instancia, de momentos así azarosos de tiempo y espacio, o de personas que no sabías bien qué podía aparecer. Y después esta otra etapa donde ya hay como más control sobre esa materialidad, ¿no? Sí, sí, y algo que yo también veo... Perdón. Sí. Te escucho cortado. No, dale vos. No, que algo que yo veo en común en estas primeras etapas es que yo como que intentaba mostrar esto que a mí me había seducido tanto inicialmente, que era esta imagen visual de lo invisible, que casi nadie podía ver y yo sí, y como que inicialmente quería mostrar esto, y siempre buscaba una resultante relacionada en algún punto a la belleza, pero a la belleza de esto desconocido, o algo impactante como resultado final. Entonces, al principio era eso lo que a mí me movilizaba o me hacía trabajar en esto, que después va cambiando un poco. Vamos pasando a la etapa más informalista.
Acá esto fue esta es una de las pruebas que hice para la Bienal Cosiche, que eran unas telas que yo esto lo llamaba estampados biodinámicos, que eran estampados que se generaban en el lienzo por el crecimiento al azar de los microorganismos del aire. Es decir, yo impregnaba el lienzo en nutrientes y después permitía que crezcan en este lienzo, principalmente crecían hongos. Hongos que finalmente terminaban muriendo o no, o los hongos tienen distintos procesos, algunos esporulan y no llegan a morir, pero las telas quedaban después como encapsuladas en unas cajas de vidrio y así las mostraba. Sí, yo me acuerdo. Y queda después una impronta de lo que fue el crecimiento del microorganismo sobre la tela, y bueno, quedaban cosas como esto que ven acá. Tenían etapa, obviamente, donde estaba el hongo peludo crecido en la tela. Me imagino también. Sí. Y de estos no quedan nada. Lo único que queda es el registro fotográfico que sacaste. No, de estos tengo dos cajas, las dos cajas que presenté en la Bienal las tengo acá, que siguen así encapsuladas, con sus hongos adentro y sus telas con hongo, que inclusive después el hongo siguió creciendo y salió de la tela y cubrió una parte del interior de la caja. Es como si fuese una caja marco tipo cajón con vidrio adelante, nada más que está todo muy bien sellado y el hongo siguió creciendo adentro del marco, ¿no? Pero bueno, no lo volví a mostrar a eso. Sí, claro. Como todo, va tomando todo el hongo, pero a su vez está como contenido ahí. Sí. Bueno, esta foto, esto es el museo macro de acá de Rosario. En realidad, bueno, durante mucho tiempo trabajé con los proyectos que les mostré previamente, o sea, fueron muchos los paisajes, las personas retratadas y las pinturas realizadas, pero después me interesó comenzar a mostrar el proceso. Como yo era la que manipulaba los microorganismos y yo trabajaba en el laboratorio y decidía cómo manejar estos microorganismos, me empezó a gustar que el espectador también vea el proceso de captura, lo que era el protocolo, cómo yo trabajaba. Ya me dejaba de interesar que esté la foto perfecta, resultante, el cuadro divino, sino que me gustaba que el espectador pueda interaccionar un poco con el proceso. Entonces empecé a hacer como estas acciones. Por ejemplo, acá lo que había hecho en un salón era capturar los microorganismos presentes en cada piso del museo durante la inauguración del salón. Y quedaban estas placas creciendo todo el tiempo que duró la muestra, y yo iba todos los días y hacía un registro escrito de lo que aparecían en estas placas. Y también interaccionaba con la gente que iba a ver el salón. Algunos me hablaban, otros no, les daba como cosa hablarme, pero ese trato así con el espectador y esa interacción con el espectador me encantó, me re gustó. Y tenés varias anécdotas en relación con eso, ¿no? De qué tipo de público se te acerca o qué evoluciones has tenido, cómo sentís que entra tu obra tanto en el ámbito del arte como en el ámbito de la ciencia. ¿Qué recepción tiene? En realidad, bueno, sorprendentemente me encuentro con mucha gente relacionada a la ciencia en los museos. Siempre las personas que más se me acercan son personas que les interesa lo científico de alguna manera. Y me ha pasado, por ejemplo, en una muestra que era en Buenos Aires, o sea que el espectador no me conocía a mí, y yo estaba cerca de la obra y escuchaba que había una señora que le explicaba a sus hijos sobre los hongos, y resultó ser una bioquímica. Y cuando yo le conté que era de Rosario, había estudiado en mi facultad y conocía mucho de mis docentes cuando yo estudié, y es muy loco porque voy generando una interacción como inesperada por ahí con el público, y está bueno. Ay, se cortó. ¿Hola? Sí, yo estoy, ¿me escuchás? No, por momentos ahí como que se cortó. Pero en general, Bueno, y sí. entre el público artista, ¿cómo sentís que es la recepción, digamos? Con el público artista ¿Cómo siempre... se procesa este tipo de obras? ¿Cómo? Perdón, te escuché cortado. ¿Cómo sentís que se procesa este tipo de obras, digamos, más allá de los ambientes
digamos, de los eventos que se destinan exclusivamente a este tipo de prácticas, donde está un poco en boga ahora el cruce entre el arte, la ciencia y la tecnología, más allá de esos circuitos que ya están como destinados a este tipo de obras en particular. ¿Cómo sentís que es la recepción? Por ahí con tus amigos artistas de la época de la facultad, que no se dedican a esto, que trabajan con otras materialidades. En ese sentido, muy bien, porque inclusive yo acá en Rosario, en el circuito que me muevo, no es un circuito de bioarte, ni de arte tecnológico, ni nada de eso. Yo me muevo en circuitos comunes. La galería en la cual muestro, que es Estudio G, es una galería normal, y lo único que ocurre es que cada tanto muestro yo. Inclusive también he mostrado de manera conjunta con artistas que nada tienen que ver con el bioarte y la ciencia. Entonces siempre buscamos que se genera casi sin quererlo, se generan estos cruces que hasta son súper interesantes, porque son como formas diferentes, pero que combinan siempre bastante bien. Así que creo que en ese sentido, bien y cómoda. O sea, me siento cómoda interaccionando con artistas que no sean del lado del bioarte o de arte y tecnologías. Creo que hasta me siento más identificado, más cómoda ahí, porque yo vengo desde la ciencia. Entonces, a mí justamente lo que me interesa es eso, es interaccionar con el artista más que con el bioartista o científico. Me siento como mucho más cómoda o me gusta más. Sí, sí, vos ya me has contado en otras oportunidades que en realidad un poco el rótulo de bioartista no te gusta demasiado. En realidad, no sé si es que no me gusta, yo prefiero identificarme más con un artista que usa estas técnicas como parte de su quehacer, pero como yo ya vengo de un lugar que es científico, yo si quiero hacer experimentos como de una manera más seria, lo hago en el laboratorio. Si me voy para el lado del arte es porque el arte me permite fusionar este quehacer científico con toda una parte más subjetiva, personal y hasta amorosa en algún punto, que la ciencia no me lo permite. Entonces, justamente yo por eso me voy a hacer estas investigaciones del lado de la ciencia, del lado del arte y no del lado de la ciencia, porque me permite ese juego o esa fusión. Tal cual. Sí, es como una clara, digamos, dentro de lo que son las líneas de bioartistas o los más conocidos, generalmente sus obras tienen como alto impacto por la cuestión tecnológica, ¿no? La puesta en escena por ahí de la obra siempre tiene como alguna componente, bueno, o sea, como requiere de ciertos recursos tecnológicos como bioreactores, como bueno, distintos elementos que permitan que la obra subsista durante el tiempo de exposición en la galería, que en tu caso no pasa, digamos. En tu caso tus obras son como analógicas, ¿entendés? O sea, más allá de que tienen todo ese proceso de investigación atrás, terminan siendo como mucho más románticas, si se quiere, o pareciera de otra época, aunque tengan un gran componente de biotecnología y de conocimiento específico en su hechura, ¿no? Es que ese es un poco lo que busco. O sea, a mí de la parte científica, con lo que a mí me gusta trabajar es justamente con lo que ocurrió en la ciencia hace muchos años atrás, con el científico que salía a recorrer la naturaleza, a observar. Para mí es muy importante la observación, y hoy por hoy yo creo que el espectador está bien, les interesa ver cómo es un laboratorio donde se cultivan células neuronales y ver cómo es un cultivo de estas células y cómo estas células se podrían utilizar, pero yo eso lo puedo hacer desde la ciencia. A mí lo que me interesa del arte es justamente mostrarle a un espectador las bacterias que hay en mi casa, las que hay en mi maceta, en la maceta del malvón que me regaló mi abuela, o cómo es la epidermis de la hoja de mi malvón, y que es algo que a la ciencia no le importa, que el espectador tampoco lo puede ver, porque también es invisible en muchos casos, o hay muchos detalles que son desconocidos para ellos, y es eso lo que a mí me interesa como mostrar de alguna manera. Poder elegir un tema que es totalmente personal y cotidiano, como
material de estudio. Está buenísimo. Bueno, seguinos contando esta etapa de las impresiones. Bueno, En este caso, no en tela, sino esto ya es en... son papeles secantes. Esto ya pertenece a los proyectos en los que estoy trabajando actualmente. Por ejemplo, este se llama Mementos. Entonces, yo dentro de este proyecto lo que hago es ir tomando muestras de todo lo que puedo, o sea, de mis viajes, de mis recorridos urbanos, o sea, yo voy juntando palito, hojita, muestritas de tierra en mi mochila, siempre llevo bolsitas tipo Ziploc muy chiquitas, voy tomando muestras de todo lo que puedo. Y después analizo esas muestras. Para mí, trabajar sobre estos recuerdos es como una manera de no olvidar. Los termino destruyendo porque los termino desmenuzando y estudiando. Entonces, por ejemplo, yo tengo mis recorridos urbanos, el recorrido que más realizo es el recorrido caminando desde mi casa hasta el laboratorio, el trabajo, que bueno, ahora en la cuarentena no lo estoy haciendo el recorrido mucho, pero ese es mi recorrido, el que más hago. Lo hice de todas las maneras posibles. Azarosamente iba cambiando la forma de llegar. Desde mi casa, son unas 14 cuadras, 13, desde mi casa hasta la facultad, hasta el laboratorio. Entonces, por ejemplo, eran hojas que yo iba tomando de la calle, hojas caídas de árboles de distintas cuadras. En realidad, si siguen este recorrido, encontrarían que desde la primera a la última marca, abajo dice únicamente de dónde tomé la hoja. Entonces, podrían seguir mi recorrido por la ciudad. Y estos son extractos de hoja que después lo pasé a papel secante, absorbente. Y esto es lo que muestra. Y en la foto que sigue a esta, son algunos de esos extractos. También durante mucho tiempo tuve, por ejemplo, una colección de yuyos, de grietas, de estos mismos recorridos. De las que aparecen en la vereda, sí, de los que van creciendo, en las juntas de las baldosas. Y también tengo muestras de mi cotidianeidad. Por ejemplo, en la cuarentena estuve coleccionando todo lo que empezó a caer en este otoño. Yo tengo un patiecito muy chiquito, o sea, no todas, pero gran parte de las hojas, que las hojas son de los plátanos que están en la calle, que llegan hasta mi patiecito interno. Gran parte de las hojas que cayeron las guardé. El pelo de mi cepillo lo guardé. Es como que voy coleccionando, por ejemplo, en esta cuarentena voy coleccionando todo lo que más puedo de la cuarentena. Y bueno, después lo voy a analizar de alguna manera. Habrá cosas que miraré al microscopio, de otras capturo las bacterias, de otras extraigo pigmentos. ¿Y esto es el registro? No, esto es del microbestiario, esto es de otra obra. Sí, este es otro proyecto que también lo estaba desarrollando actualmente. Es el que fue el rosa, ¿no? El que estuvo en el... No, este no llegó a ser mostrado nunca, solamente estuvo en una feria virtual ahora durante la cuarentena. Este arrancó el año pasado. Para este proyecto empecé una escuela de kayak y me fui al río porque necesitaba moverme para buscar mis muestras de río. Entonces lo que hacía acá era buscar muestras de barro, de lodo y del Paraná. Y bueno, ahí arranqué estas clases. Entonces yo busco las muestras, después cultivo esas muestras y analizo lo invisible, que es a lo que yo llamo microbestias, del río. En realidad los tengo que cultivar porque como el agua en el río corre, está bien, en el barro hay muchísimos microorganismos, pero en el agua es más difícil, entonces los cultivo en mi casa. Y este microbestiario me gusta también jugar con lo fantasioso de los microbestiarios, porque también lo que hago es poner en contacto puntos de muestra que naturalmente no están en contacto. Entonces yo permito que convivan microorganismos que normalmente están a lo mejor en distintos lugares de la isla o en distintas muestras de agua y que no sé si se llegarían a encontrar naturalmente. Bueno, en mis frascos se encuentran y entonces así se genera este microbestiario que después registro, analizo. Por ejemplo, este es todo un fichero donde voy analizando las distintas cepas bacterianas y de hongos que obtuve. Y después creo que en la foto siguiente, por ejemplo, hay como algunos dibujos. Por ejemplo, acá hay una de las muestras
Y bueno, estos son algunos de los dibujos, por ejemplo, que hago con microfibra, y también saco Parecen fotos. como vistas aéreas de las islas, ¿no? Es que en realidad yo creo que lo microscópico, con lo muy macro, hasta con las galaxias, se súper relaciona. Yo creo que lo muy chiquito y lo muy grande visualmente son muy parecidos. Y en Igual, este proyecto también hay fotos, que creo que después vi unas fotos. igual Sí, está bueno esa posibilidad como de reunir, como de armar nuevas familias, por esto que decís de microorganismos que no se encontrarían y que de golpe, bueno, conviven en tu frasco, ¿no? Es como, sí, muy, bueno, claro, muy... eso es lo que a mí me divierte o me da esta posibilidad de manipular y salirme de la seriedad de lo científico, porque justamente si este mismo estudio lo tuviese que hacer científicamente, primero, no me permitiría hacer este tipo de registros en dibujos. También me traigo, por ejemplo, de la isla, me traigo huesos En que realidad es como encuentro. que no tiene ningún valor hoy, pero bueno, pero así empezó la biología y la investigación en botánica, empezó con los dibujos. Claro, y que un espectador, probablemente yo me encuentre con algún espectador que disfrute más de esto que de que yo le haga un estudio serio del metabolismo bacteriano de los microorganismos que voy a aislar del agua, por ejemplo. Entonces, son como distintas formas de abordar esta temática. También Y hago registros en hueso, por ejemplo, dibujo huesos que me traigo de la isla o bordo. El registro muchas veces también es el bordado. Depende de con qué estoy trabajando. ¿Te ha pasado así de como aplicando estas técnicas más propias del arte, como redescubrir, como, no sé, nuevas miradas acerca de tu propio trabajo de investigación como científica? O sea, como esta sensibilidad que vos tenés hacia, bueno, hacia el tratamiento, digamos, artístico de todos estos microorganismos, o este vínculo más amoroso que vos creás. ¿Sentís que en algún punto como que, no sé, te ayuda a mirar de otra manera tu trabajo científico, o, digamos, te Eh, abre, digamos, a otras preguntas, o no sé? en realidad, puntualmente a mí me sirve para querer a mi trabajo, o sea, como ayuda puntual en algo específico, hasta ahora no ocurrió, pero sí creo que abre mi cabeza totalmente. O sea, yo tengo otra forma de mirar que muchas veces no es la forma en la que mira un científico su trabajo, y esto hace que también sienta como un afecto hacia mi trabajo que yo creo que de otra forma no lo sentiría. Es como que yo tengo una relación, por ejemplo, con los microorganismos que no la tiene otro científico, y eso hace que de alguna manera yo lo vea distinto, y eso también lo noto, por ejemplo, en la docencia. Mis clases en la facultad son de microbiología, y, y yo, por ejemplo, cuando le cuento estas cosas a los alumnos, yo veo que se enganchan de una manera diferente, o buscan o observan de una manera diferente, o muchas veces vienen con sus placas. Nosotros en las clases de microbiología aislamos microorganismos de distintos nichos, nada más que hacemos el trabajo experimental correcto, no estos que hago yo dibujando así, pero mis alumnos es como que se reenganchan y quieren encontrarme bacterias raras, por ejemplo, para que después yo pueda usarla como pigmentos en mi pintura. Y eso Bien. me pasa y me parece como súper lindo. Eh, También me Pero pasa de... esta Sí, búsqueda, digamos, bueno, asumiendo, ¿no?, que también hay un gran componente de azar en la producción científica, como bueno, esa búsqueda, quién sabe, en algún día también puede disparar la aparición de alguna bacteria que, si uno, como le pasó bueno, a Fleming, ¿no?, con la penicilina, que al final fue un accidente artístico el descubrimiento de la penicilina en su caso, ¿no? sí. En realidad muchas veces los descubrimientos científicos surgen de un accidente, de un error que uno tiene en el laboratorio, porque, a ver, la ciencia es cierto, uno trabaja sobre experimentos y sobre resultados, pero lo cierto es que uno viene con un bagaje de información en su cabeza y una hipótesis a la cual sigue, y muchas veces si por error te confundiste y te abriste de tu hipótesis, a la cual crees firmemente y crees que todo va a ser así, encontrás mucho más rápido la solución o la respuesta a un montón de preguntas en las cuales vos estabas como enceguecido porque vos esperabas que sea de otra manera. Y eso sí, muchas veces el error te ayuda a salirte de tu encasillamiento, ¿no?
Sí, y tener un poco entrenada esta mirada sensible me parece que también debe ayudar bastante a poder hacer esos volantazos también en la investigación, ¿no? Sí, 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 eso sí. No sé si lo notás quizás entre tus colegas o, digamos, diferencias en, digamos, como una gran virtud tener esta capacidad de ver la Sí, materialidad con la que uno trabaja desde otro lugar también. sí, en realidad yo creo que en mi caso también para muchas personas pueden considerar que esto distrae, o sea, hay distintos tipos de científicos, hay científicos que son mucho más abiertos a esto, para otros el tener esta faceta es sacarme tiempo de estudio y de trabajo en el laboratorio, que aunque yo cumplo con el trabajo que me corresponde, yo después llego a mi casa y hago esto. Claro. No sigo leyendo papers, los hago cuando lo tengo que hacer, pero digamos, no es que estoy las 24 horas del día leyendo y estudiando, sino que me dedico también a esto, y hay muchos que lo ven positivamente y otros realmente que no, pero bueno, son distintas formas de abordar también la problemática científica. Yo también veo, Sí. de lo que me doy cuenta, es que esto, qué sé yo, hoy el científico no trabaja solo, trabaja en grupo, ya no es más el científico loco, encerrado en un palacio estudiando, ahora se Sí. trabaja en grupo y creo que la divulgación y el poder encontrar gente con vocación científica es súper importante. Yo creo que esto, si bien no tiene nada que ver y lo hago desde un lugar muy artístico, genera un montón eso, gente que se interesa por la ciencia, sobre todo en los niños y en los Ujú, jóvenes, pasa ujú. un montón. Seguro. Sí, no. Es que aparte lo que también un poco. Voy a pasar a la otra foto. Ah, no, ya con esta, la del frasco. Ahí está. O esta Bueno, no es del. esa es del microbestiario, en realidad eso en lugar Ah, de dibujo es foto. está. Es Eh, foto microscópica, no es como las fotos de simple vista que de es la, de simple de la vista. primera. Ah, ¿es de simple vista? Mira. Eso que se ve peludo es una bacteria que crece así. O sea, lo peludo de abajo, digamos, lo que tiene como las Sí, ramificaciones, eso es sí. una bacteria que crece así. Después lo otro peludo es el hongo, lo blanco es un hongo, pero eso es a simple vista. Una placa de Petri nada más que está apoyada sobre un fondo oscuro. Qué bárbaro. Las texturas que se ven, es Sí. increíble. Bueno, con eso también juego bastante cuando hago la toma fotográfica, por ejemplo, para que se vean bien estas texturas, la luz es lateral, por ejemplo, en este caso, no es un transiluminador. Entonces, por ahí juego con lo que quiero mostrar en la foto. Hay paisajes donde directamente también hago esto como para que se vea volumen, porque realmente hay volumen, no es que me lo estoy inventando, pero es como que muestro determinadas características de lo que quiero fotografiar. Claro, claro, para que destaque más. Bueno, y esta que es la etapa final, porque ya estamos sobre la hora también, no te quiero. Ah, sí. Te tengo que liberar, Bueno, pero. sí, sí, me tengo que ir a tomar examen. Sí. Sí, en realidad esto último es como que arrancó ahora en la cuarentena, que empecé a hacer como, yo lo llamo pociones mágicas, que en realidad también me gustó mucho esto de escribir. En realidad estos son extractos de cosas y palabras. Yo lo que hago es escribir eh, como algunos poemas bastante domésticos que se extraen, o sea, las palabras de esos poemas se extraen en estas pociones junto a distintas cosas que agrego en estas pociones. Y bueno, son esos, son extractos de palabras y de cosas que, que yo Que espero que asocias las tengan poderes palabras. mágicos y se puedan asocias- untar. Es para uso externo, no hay que tomarlo. pero asocias las palabras con qué, para poder extraer cosas. Son poemas con distintas temáticas y es como que vos te untás un poema que puede ser por tu cuerpo, que puede ser de amor, que puede ser de distintas cosas. Los que hice hasta ahora están muy relacionados con el amor en general. Y también hay extractos, tienen extractos de cosas naturales y no, y algunos aceites. Y estos poemas, en realidad este es un perfumero muy chiquitito, este es 10 centímetros de alto, así que es muy, muy chiquitito el de la foto, y entonces el texto es el rollito que se ve adentro, era muy cortito, era como un verso de un poema. En realidad lo empecé haciendo con poemas de gente de acá de Rosario que me interesan,
Y después empecé a escribir yo ya específicamente lo que quería poner en la poción. Y bueno, hay pociones para recibir besos, pociones para concentrarse, etcétera. Pero ya Mira es que, como un juego, totalmente un juego a partir de todo esto que colecciono, ¿no? claro, claro. Sí, 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 que ahora encima con la cuarentena tenés para hacer muchas pociones más. A ver que quiero Sí, salir del modo de pantalla. ¿Salimos ahí del modo de compartir pantalla? sí, ¿O no? sí, ya está. ¿Ya está? Bueno, Ujú. bueno, ¿querés decir algo, sé, algo que te haya quedado? Yo creo que dije un montón, Pregunta no sé para si alguien me hacerte, quiere preguntar algo puntual pero, sobre el... pero, a ver si hay alguna pregunta en el chat que haya. Uy, un montón O si no, de... que alguien, no sé si alguien quiere preguntar algo, que pregunte. Ajá, una pregunta del público. O no sé si quieren que les cuente algo en particular. ¿Nos leerías un poema? Ay, es que, bueno, lo que me pasa es que eh, como que todavía no me hallo con la parte de la escritura y por eso los meto dentro de las pociones. Entonces, ya en algún momento aparecerán los poemas escritos, pero todavía no. Están en esas pociones donde en realidad yo lo que hago es escribir de manera tal que el líquido que uso para los extractos extrae las palabras, o sea que en el papel que está dentro de la poción puede llegar a quedar algo escrito, pero ni siquiera en ese papel se llega a leer el poema. Pero ya van a aparecer los poemas. Déjame Ah, que me es como sienta más que, cómoda con eso. es como que se van borrando, digamos, los poemas. Claro, se extraen por el líquido. O sea, si a la poción yo te la doy apenas la armo, el papel se lee adentro del frasco. Pero con el tiempo el líquido va extrayendo la tinta con la que está escrito el poema. Pero ya van a aparecer los poemas, pero todavía lo estoy trabajando. Es como muy nuevito eso. Está buena la modalidad esa. Gracias. Está bueno. Sí, es súper lindo. ¿Alguna otra pregunta? Yo lo último que me quedó ahí como en el tintero era la cuestión de la manipulación de la vivienda en relación a la problemática de la bioética, si tuviste en algún momento, no sé, algún reparo o... Sí, eh, en realidad todo el tiempo me cuido con esas cosas, más que nada cuando el material es para descartar. Por ejemplo, en el museo, esa foto que yo estaba con las placas en el museo, eh, pasó que un espectador tiró una placa al piso y se rompió la placa. Entonces, yo tengo la ventaja de que al trabajar en un laboratorio, mucho de lo que descarto lo puedo descartar de la manera correcta a través del laboratorio en el cual yo trabajo, que eso después se manda a incinerar. Eso depende, más que nada cuando trabajo con las bacterias. O al trabajar yo en microbiología, hacer ese mi trabajo diario, conozco de ciertas normas y ciertos recaudos que tengo que tener. Por ejemplo, si yo salgo a capturar bacterias en el aire, probablemente lo que capture sean bacterias no patógenas, porque son pocas las bacterias que nos enferman. En realidad, la mayoría de las bacterias viven en la tierra y nada tiene que ver con los patógenos. Pero en realidad yo no sé si no hay un patógeno. Y yo multiplico y obtengo millones de cada una de las bacterias con las que trabajo. Entonces, siempre la trato con un cierto respeto y más que nada para descartar, después que tomo la foto o que realizo el registro, descartar correctamente. O sea, yo eso no lo puedo tirar en el contenedor de la esquina de mi casa, por ejemplo. Entonces, descarto en el laboratorio como corresponde. Sí. la ventaja de estar de los dos lados, del arte y de la ciencia. Claro, Y sí, sí, porque aparte hoy por hoy, con la cantidad de las normas gente que de revuelve bioseguridad, la basura, yo no puedo estar tirando una placa donde no sabés crecí ni lo que y hay. tengo muchísimos microorganismos que ni siquiera conozco, claro. Exacto. Bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron a esta conversación. Muchísimas gracias, Luciana, por No, prestarte a gracias a este ustedes. diálogo. Bueno, tu obra es hermosa, es súper sensible, es súper movilizante y, bueno, desde que nos conocemos, que ya hace como 10 años, creo, el otro día, no Sí, sé, sacaba la cuenta y creo que como 10 años, todavía sí me sigo como, me sigo preguntando cosas y me sigo motivando a pensar y, bueno, y aparte vos sos súper accesible y amorosa y podés también transmitirlo con la pasión con la que lo haces y que se nota y que, bueno, que también nos enseña un montón.
Bueno, que muchas gracias. La verdad que me sentí re cómoda y me encantó la invitación, así que, bueno, gracias. Gracias a bueno, todos y gracias por venir a escuchar. bueno, después vamos a leer los comentarios que dejaron, que me parece que hay unas cosas re lindas escritas, así que después te las paso. O bueno, no sé, supongo que las podremos ir viendo, ¿no? Quedan Bueno, guardadas. muchísimas gracias y bueno, quedo en contacto con ustedes para lo que necesiten, Sí, me pueden pueden contactar. buscar en redes a Luciana, obviamente, para consultarla. Y bueno, y queda la invitación para el próximo viernes, para el primer viernes de agosto, que continuamos con este ciclo de la mano de Laura Olalde. Así que bueno, buenos días para todos y gracias Bueno, muchas por participar. gracias. Adiós. Gracias.